Y quiero aprovechar unos minutitos para hablar un poquito más quién soy. Anoche vieron que vine con mi esposa. Soy casado, tengo 2 hijos y ya están fuera de casa, ya son mayorcitos. He trabajado en Bolivia con la comunidad cristiana universitaria primero y ahora trabajo con el Centro de Capacitación Misionera. Y mi oración es que esta iglesia crezca en vínculos con nosotros. Estoy pensando que todo cristiano debe tener su programa de capacitación para cada año de vida, ¿no? Algunos podemos capacitarnos de manera individual, con disciplina y dedicación. Otros necesitamos el apoyo de centros. Yo trabajo con el Centro de Capacitación Misionera y ojalá podamos tener alumnos de esta iglesia el próximo año con nosotros. Cada año traemos profesores del interior y del exterior del país y es un programa que no repite las materias o la forma de trabajar de los seminarios. Es un paso más después del seminario. Entonces, preparamos a graduados, a pastores que han hecho sus estudios o a universitarios que están en el último año de sus estudios. Estamos en Yojeta, tengo folletos, puedo dejarles al final nuestra visión, nuestra misión y también los cursos que hemos dado este año, que estamos dando todavía. Bienvenidos al CCM, hermanos. Hoy día nos toca el 4º tema. Comenzamos con solo las Escrituras, solo Cristo, solo la gracia y ahora vamos a pensar en solo la fe. Este joven Lutero primero estudió Derecho. Martín Lutero era hijo de una familia bien acomodada en Alemania y su padre quería que estudiara Derecho. Estudió unos años, pero en un viaje de retorno a su casa de la universidad sucedió una tormenta tremenda. Ustedes conocen la historia, los que han visto la película, y un rayo se le cayó cerquísima. Días anteriores un amigo había muerto justamente en una de esas tormentas y él clamó a Santa Ana y le dijo: Santa Ana, sálvame, voy a dedicarme a ser monje. Decidió ser monje y entró en Wittenberg a prepararse para ser sacerdote y estudió la palabra y era un hombre muy exigente consigo mismo, de un carácter firme, de un carácter fuerte, y después se hizo profesor de la Universidad de Wittenberg. Enseñaba la Biblia, sabía las lenguas originales y enseñaba las epístolas de Pablo y otros. Quiero mostrarles en un videíto el momento crucial de este joven para hacer lo que llegó a hacer, la Reforma Protestante. Bueno, sabemos que no fue solamente él, ya 3 siglos antes, Dios en su soberanía estaba levantando siervos que predicaban la palabra de Dios. Pero Lutero en un principio no tenía ninguna pretensión de hacer la revolución que hizo. Él estaba en una lucha personal. Él se creía culpado, pecador y no encontraba solución con esa lucha interna que tenía. Hacía ayunos de varios días, oraba constantemente, se confesaba con su confesor 5 o 6 horas. Estaba intensamente tocado, por un lado por ese sentimiento de culpa y por otro lado por esa búsqueda de Dios.
hasta que lo encontró al Señor en su palabra. Entonces vamos a ver 2 minutos, el momento en que Lutero no se retracta de las obras que había escrito. Varias de ellas eran comentarios bíblicos, o sea, comentaba la Biblia. Un hombre muy inteligente, muy capaz. Escribió 200 obras que recientemente la primera ministra de Alemania en 56 volúmenes le regaló a Obama, ¿no? Obama estuvo participando de las celebraciones de los 500 años. Entonces fue un hombre muy productivo, escribió sin fatigarse, digamos. Ahora veamos entonces este momentito. Gracias. ¿Os retractáis o no os retractáis? No lo que vuestra majestad y sus seguidores deseáis una respuesta sencilla. No responde. Que se me convenza con las escrituras y con la razón pura. No mediante vagas concilios que tan a menudo se encuentran entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, y una fuerza de conciencia no es ni correcta ni santa. No puedo. Y no quiero. Éxito nomás. ¿No se ha escuchado bien? Difícil, ¿no? Pero hay 2 frases muy importantes que dice aquí en este momento tan crucial para su vida, ¿no? Está frente al príncipe o al rey de su región, ¿no? Han venido desde Roma representantes del Papa para pedirle cuentas porque era un sacerdote católico. Está su confesor y también está su mejor amigo. Están ahí, más o menos 1.500 personas estaban en la dieta de Worms, escuchándole o esperando su respuesta. Y lo que él dice es: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Si ustedes me prueban en la palabra de Dios que lo que he escrito está mal, me retracto. Pero si no me prueban, yo no me retracto. Ese fue un momento de mucha valentía, porque estaba rodeado ahí de guardias que lo podían llevar preso. Trataron de llevarlo preso. Después el mismo príncipe lo hizo escapar a su castillo, ¿no? Entonces, como ustedes notan, era una lucha personal de entender qué era tener fe en Dios. Cómo Dios le justificaba. En otras partes de su vida él dice: yo llegué a odiar a Dios. Y principalmente la frase justificación por la fe, porque no entendía. Y un día que fue antes de este momento de la dieta de Worms, que fue en 1522, después de 5 años, ¿no?, de que clavó las 95 tesis, él fue en un viaje misionero a Roma para conocer Roma. Y una de las cosas que tenía que hacer en Roma era subir de rodillas unas escaleras. Y la gente ahí llenita. ¿Se acuerdan en la película? No sé, los que han visto, sería bien que se compren esta película. Está en 5 pesitos en el Alto. Al subir de rodillas, él se acuerda de Romanos 1:17 y se levanta. El justo por la fe vivirá.
y ve a la gente así, o sea, como que se le ilumina y comienza una nueva etapa en su vida. Y ahí escribe libros y ahí están pidiéndole, en lo que han visto, que se retracte de esos libros. Pero, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Lutero y los reformadores con justificación por la fe? Todas las versiones del cristianismo hablan de fe. Todos creen en la fe, ¿no? Todos incluyen la fe en su doctrina y en su práctica. ¿Por qué los reformadores pelearon por un aspecto de la salvación tan básico y tan aceptado como lo era la fe? Cuando los reformadores enfatizaban proclamando la fe, ¿qué estaban queriendo decir? ¿No? ¿Qué estaban? Comencemos entonces el tema. No estaban ni Lutero ni los otros reformadores diciendo que lo único importante en la salvación era la fe. Ni siquiera estaban afirmando que era lo más importante en la vida cristiana. Hoy en día sabemos cómo abundan las herejías que usan la fe como un poder mágico, ¿no? Para obtener lo que uno desea, ¿no? Decláralo y lo vas a tener, ¿no? Estas aberraciones tienen nombre y apellido, ¿no? Benny Hinn, fuera, Cash Luna, ¿no? Y aquí en Bolivia, por lo menos hay 3 que se destacan: Luis Guachaya, Ricardo Claure y Toto Salcedo, ¿no? La teología católica romana, antes de la Reforma, decía que el cristiano es justificado por el amor. Las obras de amor que el cristiano practicaba le hacían merecedor de su justificación. Y Roma enseñaba también que esa justificación era progresiva. En la medida que cumplías los sacramentos de la iglesia, te ibas acercando a algo así como justificación, ¿no? Mientras más sacramentos cumplías, más justificado era el cristiano, ¿no? Cuando los reformadores redescubrieron la verdadera doctrina bíblica de la justificación, pudieron establecer con claridad la diferencia entre la justificación y la santificación. Uno es justificado y pronto, y después viene la santificación, ¿verdad? Somos perdonados. Dios nos ve blancos como la nieve cuando ponemos nuestra fe en el Señor. Entonces, cuando Lutero se acordó de este versículo, ¿no? Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Lutero y los demás reformadores declararon que el pecador es totalmente incapaz de cualquier mérito ante Dios. No puede alcanzar su propia justificación. Ninguno puede hacer nada que amerite la justificación de Dios. El pecador, entendían, solo podía justificarse cumpliendo la ley. ¿Quién cumplía la ley? Nadie cumplía la ley, ¿no? Por tanto, la justificación es un don que proviene totalmente de Dios, totalmente de la gracia, mediante el regalo de la fe, que también es regalo de Dios, ¿no? Por esta razón, las 5 solas van juntas. La salvación es por la sola gracia, mediante la sola fe, no por obras de amor, solo para la gloria de Dios, ¿no?
En el catolicismo, la fe formaba parte de una acción humana de amar, y esta era la que le hacía justificado al pecador mediante obras. No negaban ellos a Cristo, no niegan hoy día los católicos a Cristo, que Cristo fuera el fundamento de la justificación, pero se enseñaba que la gracia era mediada por los sacramentos y que el cristiano debía darle una ayudita a Dios para ser justificado, debía hacer los sacramentos, ¿no? Debía cooperar con obras de caridad. Roma también negaba profundamente y rotundamente que el pecador se considerara justificado, ¿no? Solo algunos santos podían ser, ¿no?, tildados de justificados y de santos, ¿no?, pero no la gente común, ¿no? Así, la justificación para Roma no era por la sola gracia, sino con la cooperación del pecador. Y no fue tampoco por la sola fe, sino por las obras continuas de penitencia y amor. Roma no niega ni la gracia ni la fe, lo que niega es que sea solo por la gracia y solo por la fe. Lo que entristece y llama la atención hoy, hermanos, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, es que hay evangélicos que están cayendo en el mismo error, ¿no? Hay hermanos y hermanas que cuando oran dicen: Dios, tú conoces mi corazón, tienes que concederme lo que necesito, ¿no? Muchos evangélicos declaran que confían en Dios, pero están bajo el mismo principio que los católicos estaban y están todavía. Quieren, a través de sus obras, a través de su dedicación, a través de su servicio a los más necesitados, alcanzar el favor de Dios, ¿no? El evangélico se hace igual al católico cuando hace eso, ¿no? Muchos evangélicos han abandonado la reforma y están en Roma, ¿no? Han vuelto a Roma. Los reformadores comprendieron bien las enseñanzas bíblicas y afirmaron que la fe es un don gratuito y funciona como instrumento para la justificación. En la justificación, Dios declara inocente al pecador porque el pecador adopta los méritos de Cristo, los cuales son imputados en el creyente. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es justificado gratuitamente por la imputación de la obediencia y la obra de Cristo. Somos justificados por los méritos de Cristo, no por nuestras obras. Ninguna obra nuestra podría ayudarle a Dios a darnos su perdón y su justificación. ¿Cuál es entonces la importancia de la doctrina de la sola fe? Es importantísimo que entendamos, porque afecta profundamente nuestro concepto de salvación. Si nosotros consideramos que por nuestra fe cooperamos para ser justificados, ¿qué pasa cuando la fe se nos desvanece? Cuando se debilita, cuando la fe se acobarda, cuando es tentada, ¿no? Perdemos la fe, perdemos la salvación. El desánimo y la derrota muchas veces se apoderan del cristiano, y algunos piensan que la única solución es la penitencia, ¿no?
En lugar de mirar solo a Cristo, quien puso en mí sus méritos, una vez y para siempre, se trata de intentar calmar a Dios mediante obras de caridad para demostrar que soy digno de ser justificado, ¿no? Vivir con esa incertidumbre roba al cristiano el gozo de la salvación, ¿no? La victoria sobre el pecado. Le roba a Dios la gloria, ¿no? Él nos salva soberanamente y es por gracia y es por fe, ¿no? Este último punto, ¿no? La gloria de Dios, solo a Dios la gloria, es el más importante para los reformadores. Las 5 solas tratan en realidad de la espiritualidad bíblica. Entonces, preguntémonos, ¿es la salvación un proceso confuso que tanto Dios como el pecador cooperan para ver si al final será salvo, ¿no? ¿O es la salvación algo que el Señor nos da y la disfrutamos? Los reformadores proclamaron con firmeza que Dios en Cristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Ya? Perdón. Uy. No está funcionando. Quiero leerles eso ya pasamos, esto también, quiero el próximo. Perdón. No, ese no es, perdón. Eso no es Romanos 12:2, es Hebreos 12:2. ¿Ya? Por eso les voy a leer. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Si es así, si esto es verdad, hermanos, solo Dios debe recibir la gloria. ¿Ya? Hay muchos evangélicos que no son consistentes en creer esto y en vivir esto, ¿no? Su teología todavía está incoherente, inconsistente. Creen sinceramente lo que Jesús ha hecho por ellos, pero muchas veces llevados por doctrinas, teologías o sus líderes mismos, están más con los ojos puestos en el ser humano que en Jesucristo, ¿no? Pero solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque nos da el don de la fe. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Ya? Lutero llama a la justificación el punto de creencia que determina teológica y espiritualmente si la iglesia se mantiene o cae. Es importante ese pensamiento de Lutero. Lutero y los reformadores vieron toda la escritura como que dividieron a la escritura en 2 partes, la ley y el evangelio. ¿Qué querían decir con esto? La ley expone toda nuestra ruina por el pecado. El ministerio de la ley es mostrar nuestro pecado. ¿Ya? El evangelio expone toda nuestra restauración por la gracia mediante la fe. ¿Ya? El corazón del evangelio era para los reformadores el regalo de la justicia de Dios para cada uno, para cada creyente. Esta era la sustancia de la sola escritura. Solo Cristo,
solo la gracia, ¿no? Solo la fe, solo a Dios la gloria. Estos eran los temas constantes de las proclamaciones, de las alabanzas y las oraciones. Perdón. La justificación por la fe, por la gracia, por Cristo, a través de la Escritura, para la gloria de Dios. Otra vez estoy atrasitos y ya. Tal vez la pila ya está un poco atrás, por favor. Ahí, quiero que vean las 5 solas. Eso es, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria. Entonces, para los reformadores, la justificación no era una especulación o una afirmación teológica, sino era una realidad espiritual, percibida a través de la oración, por medio de la revelación de Dios a través de toda la Biblia. Era un regalo de Dios, obra total del amor de Dios que nos salva, la justificación por la fe, ¿no? Así que donde Roma había enseñado que había una salvación, pero una salvación por partes, por etapas, por el cumplimiento de los sacramentos, los reformadores proclamaban una salvación única, a ser recibida por fe en la promesa de Dios, en el Dios y en el Cristo de esa promesa, según establece la Biblia, ¿no? Fue este conflicto, esta lucha que entre Roma y los reformadores que ocasionó las 5 solas. La salvación, dijeron los reformadores, es por fe, únicamente por fe. Confianza total del hombre en Dios. Es por gracia solamente, favor inmerecido de Dios. Es por Cristo, el Dios hombre, sin que haya espacio o necesidad de otro agente mediador. Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y es por la Escritura solamente, sin tener cuenta otro tipo de enseñanzas adicionales que no sean bíblicas. Y la alabanza, la gloria, la adoración es para Dios, por esa salvación que Él nos da. En realidad, al tomar estos puntos, los reformadores estaban peleando la misma batalla que peleó Pablo. ¿No? Cuando Pablo escribió Romanos y Gálatas, él estaba yendo contra las obras. Los judíos y los judaizantes querían imponer, ¿no?, el ritual judío, las normas judías en todos los creyentes. Pasaban esa idea de que es por las obras. Y tanto Romanos como Gálatas lucha contra las obras. Colosenses lucha contra las tradiciones. Y la batalla de Hebreos, es contra la confianza en cualquier sacerdocio o mediación que no sea Cristo. Solo Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Hermanos, entonces la justificación de la fe, por la fe, ustedes ya se están dando cuenta, es como un atlas, ¿no? Lleva un mundo sobre sus hombros, ¿no? Lleva sobre sus hombros todo el conocimiento evangélico de Dios como Salvador. Lleva sobre sus hombros la doctrina de la fe, de la justificación por la fe,
las doctrinas de la elección, del llamamiento, de la regeneración, del arrepentimiento, de la adopción. Por fe creemos que Dios nos ha adoptado como sus hijos, ¿no? También es muy importante la sola fide, porque por ella oramos, ejercemos la fe. Por ella en obediencia nos bautizamos, celebramos la Santa Cena, ¿no? Dios eligió a hombres y mujeres desde la eternidad para que fueran justificados por la fe. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó, ¿no? Este tipo de hombres y mujeres practican la oración, el arrepentimiento diario, las buenas obras, porque conocen y experimentan la gracia justificadora, ¿no? ¿Cuáles son, para ir ya terminando, las propuestas de la justificación por la fe que los reformadores hicieron? Antecitos, pero ya. ¿Qué puntos principales enfatizaban los reformadores? La necesidad de la justificación, el significado de la justificación y los medios de la justificación. La necesidad viene de dos realidades. ¿Por qué necesitamos de ejercer la fe que Dios nos da? Porque el pecado humano es universal y porque el juicio divino no lo podemos evitar. Es ineludible. Dice Romanos 3, 10 al 20, así está escrito, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer lo que exige la ley. Más bien, la ley nos hace cobrar conciencia del pecado, ¿no? Entonces, y es plan de nuestro Dios soberano llamarnos a cuentas. Nos medirá bajo sus normas, no bajo las nuestras. Todos nos presentaremos ante Él como somos, ¿no? Él que conoce los corazones nos va a llamar a cuentas, ¿no? Y debemos estar preparados para comparecer ante el Señor. Si esto es así, toda esperanza se va siendo perversos en todos, moralmente y espiritualmente. Nos vemos obligados a reconocer que a los ojos de Dios no tendríamos esperanza o seríamos culpables para siempre. Dios es juez justo, afirmaba Lutero. Entonces preguntaba, ¿cómo puedo encontrar a un Dios de gracia? Los
esfuerzos humanos de autojustificarse son inútiles. Lutero en el monasterio buscó estar profundamente quebrantado. Desarrollaba una disciplina de quebrantamiento de espíritu. Quería estar dolido. Se arrepentía y se confesaba horas. Buscaba el amor de Dios, buscaba la justificación por la fe. ¿Saben qué hacía Lutero? Se flagelaba a sí mismo, se autoflagelaba, al punto de ir delante del altar de la iglesia donde estaba, y delante del altar a arrodillarse y castigarse a sí mismo hasta sacarse sangre de la espalda, ¿no? Lutero hizo todo lo posible para obligarse a amar a Dios, pero no pudo hacerlo. Leyó y meditó en el libro de Romanos. Este libro lo llevó a tener conciencia real de su incapacidad moral y espiritual, y sí se quebrantó, lo cual le llevó a la fe en Cristo. La convicción entonces del pecado que surge de conocerse uno a sí mismo es condición previa a la justificación. Solo por la fe es posible. El significado de la justificación. Lo que la justificación es, debe aprenderse de su principal expositor, que es Pablo. La ve con claridad y precisión. La justificación por la fe es un acto judicial de Dios perdonando nuestros pecados, aceptándonos como justos y haciéndonos sus hijos. La fuente de la justificación es la gracia de Dios. Su iniciativa es de Él, su amor gratuito es de Él. Su soberanía sobre nosotros viene de Él. Los méritos de Jesucristo, de la obra de Jesucristo encarnado, su muerte es la que quita nuestro pecado. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces podemos hacernos aquí la pregunta: ¿cómo nos salva Dios? El Hijo de Dios bajó del cielo para llevarnos a compartir con Él la gloria a la que ahora Él ha regresado. Mediante la encarnación se solidarizó con nosotros, tomó nuestro lugar ante Dios. Como hombre se sometió a la muerte en nuestro lugar. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Lutero dijo que este es el misterio que abunda en gracia divina por los pecadores. Nuestros pecados ya no son nuestros. Cristo los ha tomado, ¿no? La justicia de Cristo, ¿no?, es nuestra ahora. Se despojó de su justicia para vestirnos con ella, ¿ya?, llenarnos de su justicia. Cristo ha llevado nuestros males sobre sí mismo para librarnos de ellos. Entonces debemos identificarnos con Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros, cargó nuestro pecado en su cuerpo y en su espíritu. Los terribles tormentos de toda la raza humana perdida y condenada, ¿no?, Él los llevó para que esa humanidad perdida y condenada tuviera gozo de conocer el perdón y el favor de Dios.
Esto era para los reformadores el corazón de la obra de la gracia divina. Ellos decían, esto no se puede discutir, esto se tiene que recibir por la fe, para que así adoremos a nuestro Dios. Los medios de la justificación. ¿Tienes el poder del Evangelio en tu vida? ¿Cómo lo recibes? Hay una sola condición. El Evangelio no es nada complicado, hermanos. El Evangelio es sencillo. Es para todo aquel que en él cree. No demanda de nosotros obras. No demanda dinero, inteligencia, esfuerzo propio. No demanda de nosotros hacer méritos. Solo quiere una respuesta. La respuesta de fe. ¿No? Todos los que reciben la salvación, la reciben exactamente de la misma manera, por medio de la fe. ¿Cómo sabemos que somos o que estamos salvados? Experimentando ese poder que salva, como Pablo y muchos lo experimentaron, viviendo en ese poder que transforma. Sí, Dios ya nos reconcilió en Cristo. Sí, Dios ya nos perdonó los pecados. Dios nos hizo hijos suyos. Sí, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y eso ha comenzado a transformarnos. Su poder está actuando en nosotros. Somos salvados, dijeron los reformadores, solo por medio de la fe. ¿Por qué? No porque no haya buenas obras en la vida del creyente, todo lo contrario. La fe abunda en buenas obras. Es solo por la fe que nos agarramos, ¿ya?, de Cristo, porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Por fe la justicia que Él obró ahora es nuestra, ¿no? La fe es un reconocimiento consciente de nuestra maldad e impiedad, y sobre esa base mirar a Cristo como nuestro Salvador. Termino. La fe es nuestro acto, pero no nuestra obra. Es instrumento de recepción, no es mérito. Es obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo injerta en nosotros a Cristo por la fe. De esa manera lo conocemos personalmente. El pecador comienza a relacionarse con su Salvador. ¿Está actuando ese poder en tu vida? El Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen. Oremos, hermanos. Señor, yo me siento sin el derecho de hablar estos conceptos y estas palabras. Realmente es muy maravilloso lo que has hecho, lo que nos has dado, el regalo de la justificación por la fe. Es algo tan bien pensado, planificado por ti, tan inteligentemente llevado a cabo en Cristo. Señor, ¿qué solución más podríamos buscar sino aferrarnos a ti, confiar en esta gran salvación que nos das por medio de la fe? Gracias por recordarnos estas cosas esta noche. Sigue bendiciéndonos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.